qué bendición tener el privilegio nuevamente de traer palabra y pues es un tema que ha tocado mucho mi corazón y bueno, está como que salidito del horno, está calientito porque todavía ahorita en la tarde el Señor me dio un poquito más que faltaba para completarlo, así es que no sé qué tanto han podido en estas últimas semanas poder leer la palabra del Señor, pero creo que la cantidad de versículos que traigo las va a poner al día, porque sí, es prácticamente la palabra del Señor hablando, ¿verdad? No voy a ser yo, sino que va a ser Él quien esté hablando a través de mí y basada 100% en las escrituras. Así es que, como bien nos dijo nuestra hermana Noris, ¿verdad? El título es El deleite en dos direcciones. Y para eso, pues quisiera que primeramente nos pudiéramos enfocar en qué es el verdadero significado de la palabra deleite bajo el enfoque bíblico. El deleite en la Biblia tiene un significado multifacético que abarca tanto el placer espiritual como el disfrute de las bendiciones divinas. Proviene de las palabras hebreas y griegas que se traduce como placer o gozo. Entonces mantengamos esas dos palabras en nuestra mente, placer y gozo. En el contexto bíblico, el deleite no se limita a los placeres terrenales, sino que también incluye el gozo espiritual y la satisfacción que proviene de la relación cercana con Dios. Ahora sí, entonces iniciemos el recorrido por las escrituras conociendo un poco más sobre el deleite. Y nos encontramos en Eclesiastés 8:66 que dice, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Recordemos que en este libro, es verdad, lo que es Eclesiastés, fue un libro escrito por el sabio Salomón y aquí se nos dice, cada deleite tiene su tiempo. Es importante que entendamos esto porque como bien leíamos el significado de deleite, hay placeres terrenales y placeres espirituales. Y debemos reconocer cuándo es el tiempo correcto para podernos deleitar en cada cosa. Entonces, en esta noche, pues no tomaré el tiempo para referirme a los deleites terrenales, sino más bien a los espirituales. En el libro de Nehemías, capítulo 9, el pueblo de Israel se nos narra cómo una vez más se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor. Como ustedes bien saben, por muchas veces el pueblo de Israel se arrepentía y luego volvía a caer y luego se arrepentía. Pues esto en Nehemías 9:25, ¿verdad? Es una de tantas oportunidades que Israel se acerca al Señor y dice, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, refiriéndose a la bondad de Dios. Ellos recordaban entonces en ese momento la bondad del Señor desde siempre y dice que se deleitaron en su bondad. Y yo quiero que esta noche tratemos de traer lo que la palabra nos dice a nuestras vidas, ¿sí? Y estoy segura, 100% segura, que podemos traer a nuestra mente, ¿verdad? Y recordar muchas bendiciones materiales que el Señor nos ha dado. Y nosotros también podemos deleitarnos también en su bondad, ¿verdad? Y parte de eso es tener, parte de ese deleite es tener un corazón agradecido al Señor por todo lo que nos da. Y el Salmo 45:17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Y bueno, parte de lo que nosotros podemos testificar esta noche, ¿verdad? Al día de hoy Él nos ha sostenido y nos ha bendecido con su bondad. Pasemos entonces a otro deleite. Salmos 1, versos 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 112:1 nos dice, aleluya, bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos nuevamente. Y Salmo 119:77 dice, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite.
Aquí se nos dice que también hay deleite en su ley y en sus mandamientos. Y por supuesto que eso se refiere no solo a conocer sus mandamientos, sino también a obedecerlos. Y esta es una pequeña muestra de los muchos versículos que hay en la palabra en donde dice que nuestro deleite está en su ley y en sus mandamientos. Y aquí quisiera que nos imaginemos una situación. Hace muchos años, cuestión me imagino yo que 20, 30, 40 años atrás, cuando no existían las facilidades de comunicación que tenemos, ¿verdad? A esas personas que estaban, por ejemplo, enamoradas, ¿verdad? Tal vez eran novios, tal vez ya eran pareja, y estaban lejos, estaban distanciados porque tenían que ir por trabajo, por estudio, estaban lejos el uno del otro. Y no había el chat, no había el correo, no había el teléfono siquiera, ¿verdad? Porque era pues muy costoso llamar de un país a otro. Y lo que existían eran las cartas por correo postal. Y dependiendo del tiempo, ¿verdad? De la distancia entre países, era el tiempo que se tardaban las cartas. En mi caso, yo estuve lejos de mi familia por 8 años y me tardaba 3 meses en llegar la carta. Y bueno, les digo que esas cartas para mí de verdad eran un tesoro. Y entonces estoy seguro que esas cartas, entre estos enamorados, ¿verdad? Que se enviaban sus cartas, se las leían una y otra vez y se las leían y era como que las atesoraban, ¿verdad? Porque era lo que tenían de su amado, de su amada. Y sabemos que la palabra de Dios son esas cartas para nosotros. Y Él dejó para nosotros el que nos deleitáramos en leer, meditar, estudiar en su palabra, porque mientras más leemos, más riquezas encontramos. Ustedes serán testigos de que podrán leer el mismo versículo, ¿verdad?, en diferentes momentos de su vida y el versículo les habla de diferentes maneras. Así es, esa es la parte de deleitarnos. Y como leíamos en Salmo 1:2, que dice, medita día y noche, o sea, una y otra vez. Y eso es parte de lo que tiene que ser. Así que les animo, ¿verdad?, que se deleiten en su palabra. Luego, su palabra tiene muchos efectos hermosos en nuestra vida. Vamos a ver algunos de ellos. Y es, por ejemplo, tiene el poder de sostenernos. Salmo 119:92 dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Por qué? Porque la palabra nos reconforta, ¿verdad? Nos refresca, nos da lo que en ese momento de aflicción necesitamos. Su palabra nos da aliento. Salmo 23:4, ¿verdad? El Salmo 23 muy famoso. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Ese vara y callado es la palabra. Por medio de su palabra, Él nos disciplina, así como también nos guía y nos confronta. La figura de la vara y el callado en el rebaño de las ovejas, ¿verdad? Es para disciplinar, es para traer de vuelta, ¿verdad? Para proteger. Todo eso es la palabra para nosotros en el tiempo, como dice aquí, en tiempo en valle de sombra y de muerte. La palabra también nos da esperanza. Salmo 119:81. Mi alma desfallece por tu salvación. En tu palabra espero. ¿Y por qué nos da esa esperanza? Porque sabemos que la palabra está llena de promesas y sus promesas son sí y amén, y Él vela, el Señor vela por el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Y por eso podemos tener esperanza. También su palabra nos da la victoria sobre el pecado, algo muy importante que todos necesitamos. Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Mientras más meditemos en su palabra, más fortalecido estará nuestro espíritu y podremos ser fuertes ante la tentación. Su palabra también es nuestra guía. Hay un famoso versículo que no lo puse acá que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Pero también vemos el Salmo 32:8 que dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y Él nos guía, ¿verdad? Por medio entonces de su palabra, y la Biblia, la palabra es el manual de vida que Él nos dejó. Y pues si aún no nos estamos deleitando, yo los animo a aprender a hacerlo, a considerar que la palabra es esto y mucho más para nosotros y que pueda venir ese deleite a nuestra vida. Siguiendo con otro tipo de deleite que encontramos descrito en la palabra, tenemos que
El servir al Señor es un deleite. Dice Salmo 100, versículo 2, servid al Señor con alegría. Recordemos que en el significado de deleite hablábamos de gozo, ¿verdad? Gozo, alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Entonces, somos llamados a servir a Dios con alegría, con gozo. En Deuteronomio 10:12 también nos dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos tus caminos, que le ames, que le sirvas al Señor tu Dios. No solamente dice le sirvas, dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, en realidad, esa es la manera en cómo el Señor nos llama a deleitarnos en su servicio. Romanos 12:11 dice, esfuércense, esfuércense. Tiene que ser un esfuerzo, nos tiene que sacar de la comodidad. No sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Un corazón ferviente es un corazón prendido en fuego, un corazón, volvemos, ¿verdad?, lleno de gozo y con todo nuestro corazón y con nuestra alma. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿es esa mi actitud cuando sirvo a Dios o cuando sirvo a mis hermanos en la fe? Esa pregunta se las dejo allí, ¿verdad?, para que cada quien lo conteste conforme crea conveniente. Otra cosa que según la palabra nos da ese deleite es el congregarnos. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y me imagino que todos los que estamos acá es un motivo de gozo, un motivo de alegría cada domingo, cada lunes, cada miércoles, dependiendo todos los días, ¿verdad?, que se congregan. Y vamos juntos, preparémonos, es para lo que yo he estado esperando. Hay una versión que dice, me sentí muy feliz de ir a la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, que congregarnos también sea una parte de deleitarnos. También el Salmo 133:1 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque sabemos que ahí está el Señor, porque sabemos que ahí está su presencia, hay un común acuerdo en su espíritu, está su amor. Entonces, eso es parte de lo que definitivamente nos tiene que deleitar. Ahora, continuando, entonces ya pues llevamos, ¿verdad?, el podernos deleitar en su palabra, podernos deleitar sirviéndole, congregándonos, y entonces ahora veamos uno más, lo que es, ¿verdad?, dónde encontramos nuestro deleite. Y Salmos 27:4 dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. También vemos en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ese es hermoso, yo creo que todos no lo sabemos, hasta lo tenemos impreso ahí, ¿verdad?, para recordar. Esta es una promesa condicionada del Señor, ¿verdad? Porque dice que si yo soy capaz de deleitarme en Él, entonces Él concederá mis deseos. Y yo siempre he pensado y meditado en ese versículo y pienso, wow, para que Él venga y me conceda todos mis deseos, porque esos deseos ya los ha puesto el Señor en mí. No vienen siendo deseos mundanos, deseos que no proceden, sino que son deseos del corazón del Señor. Y el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Volvemos, ¿verdad?, al significado de deleite, era gozo y placer. Delicias a tu diestra para siempre. Así que en base a estos tres versículos, nosotros como cristianos encontramos deleite en su presencia. Y no sé ustedes, pero yo quiero correr a su presencia. Sabemos que en su presencia encontramos una lista innumerable de cosas hermosas para nosotros, ¿verdad? La paz, la quietud, el descanso. Y veamos un poco más qué otras cosas podemos encontrar en su presencia. En su presencia hay cobertura. Salmo 147. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Él nos da cobertura, ¿verdad? Él cubre nuestra cabeza, dice, ¿no? Y de esa manera tendremos siempre que estar en su presencia. Nos da seguridad, Salmo 17:8. Hay muchísimos versículos acerca de esto. Y dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas.
¿Qué me puede pasar a la sombra de las alas de mi Padre? ¿Qué me puede pasar a la sombra de las alas del Altísimo? Nada, estoy súper recontra protegida, ¿no? También en su presencia voy a encontrar respuestas. Salmo 138:3. En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Te invoco y tú me respondes. Pero ¿dónde te invoco? Te invoco buscando tu presencia. Renovación. Este versículo es hermoso. Job 14:9 dice, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Solo al olor de su palabra, en su presencia, en ese mover de su espíritu, vamos a ser renovados, ¿verdad? Y nuestras fuerzas van a resurgir. También nos da revelación en su presencia. Daniel 2:22 dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Solo en intimidad con el Señor podremos entender más sobre cómo Él nos ve, nuestro propósito, nuestra identidad, y nos mostrará las decisiones a tomar y muchas otras cosas más que Él nos irá revelando. Así es que parte de lo que pues es el deleite, el mayor deleite, lo vamos a encontrar en su presencia. Entonces, si nos recordamos, ¿verdad? El título es el deleite en dos direcciones. Bueno, ¿a qué se trata? ¿A qué se refiere esto? Y entonces vemos que también me interesa saber cuál es el deleite del Señor, no solamente acerca de mí, acerca de todo lo que a mí me puede deleitar, hablando espiritualmente, pero también creo que nos debe de importar cuál es el deleite, qué le causa deleite al Señor. Entonces, así también tenemos que pensar un poco en eso y aprender de las escrituras. Y en el tiempo que nos queda, quisiera que aprendamos un poco entonces sobre qué es lo que deleita al Señor. Pensemos, traten ustedes cada uno de pensar qué es lo que le deleita al Señor, qué tanto le conocemos sus gustos. ¿Acaso sé el aroma que le gusta? ¿Acaso sé el sabor que le gusta? ¿Acaso como una pareja, un amado y una amada, ¿verdad? ¿Qué tanto se conoce el uno al otro? Y para eso también necesitamos la intimidad con el Señor. Y tal vez se vino a nuestra mente, yo voy a la iglesia una o más veces por semana, leo la Biblia, oro de vez en cuando, seguro que eso le ha de causar deleite. Sí, seguramente él se goza con esas acciones, pero debemos de tener cuidado de no caer en una cultura religiosa, ¿verdad? En hacer las cosas por inercia, pues al hacer todo eso pudiéramos decir es obligación nuestra, ¿no? Como hijos de Dios para nosotros y a veces hasta lo hacemos por compromiso, lo hacemos por los demás, ¿verdad? Para que los demás me vean, pero realmente no nace en mi corazón. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces si lo hacemos así, no creo que sea en ese caso deleite para el Señor. Pero veamos entonces, dice que lo que deleita al Señor en Salmo 104:31, dice que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo creado, todo lo creado. Y me imagino el Señor deleitándose ese día 6 de la creación, como lo dice en Génesis 1:31, dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Pasó la tarde, pasó la mañana y se completó así el sexto día. Y entre todo lo creado, ¿saben una cosa? Estábamos nosotros, que ahí estaba el Señor enamorado de nosotros también. Y eso lo podemos ver en el libro de Cantares. Cantares es un libro hermoso, ¿verdad? En donde habla del amor del amado hacia su amada y en Cantares 2:14 dice, mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. Déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Ahí tenemos al amado completamente enamorado de nosotros, ¿verdad? De que nos hace sentir que entonces el Señor se deleita con nosotros. Sigamos entonces leyendo un poco más, ¿verdad? Que otras cosas le causan deleite al Señor.
Y vemos en Proverbios 11:20 dice, los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Así que, y aquí es en donde a mí me gusta que nos examinemos, ¿verdad? Que nos pasemos el tamizaje, el screen y veamos cómo estamos nosotros. Pensemos si estamos siendo para su deleite a la luz de estos versículos. ¿Tengo un camino intachable ante el Señor? ¿Lo busco en oración con un espíritu recto? Y todas estas preguntas pues se las dejo ahí, ¿verdad? Para que sean nuestra meditación. Y entonces vemos en Salmo 147, 10 al 11 que nos dice, no se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Tenemos al Señor, tememos de tenerle temor y esperamos en Él. Salmo 37, 23. El Señor dirige los pasos de los justos. Él se deleita en cada detalle de su vida. Estamos permitiendo que Él sea quien guíe mis pasos y puedo hacerme la pregunta, ¿será que el Señor se deleita en los detalles de mi vida? Solo yo sé mis detalles. Solo yo sé mis secretos, ¿verdad? Aparte del Señor, claro, porque Él también los conoce. Se está deleitando el Señor en esos secretos, en esos deleites, en esos, detalles de mi vida. Y hasta aquí, pues, nuestras respuestas, ¿verdad? Vamos a suponer que han sido favorables. Entonces, hay algo más que deleita al Señor. Y eso es la obediencia. Deuteronomio 30:10 dice, el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumple los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción y se te devuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Voy a volver a leer esta palabra. Deuteronomio 30:10. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumple los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te devuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí de verdad nos deja bastante pensativos, me imagino yo, a estas alturas de la palabra. Y quisiera que veamos esto aplicado a un ejemplo de una persona que creía estar actuando bien. Primera Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora, por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí tenemos al profeta Samuel hablándole al rey Saúl al regresar de pelear contra los amalecitas. Después de que se entera que Saúl capturó vivo al rey Agag, conservaron lo mejor de las ovejas y de las vacas y lo mejor de los corderos. Cuando la instrucción del Señor era ve y destruye completamente a Amalek. Hombres, mujeres, bebés, niños, bueyes, ovejas, camellos y burros. Samuel respondió con una pregunta clave. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, dice, ¿verdad? El obedecer es mejor que un sacrificio. Y presta atención que la grasa de los carneros no es lo que el Señor desea. Entonces, ¿por qué la obediencia es mejor que el sacrificio? La primera respuesta la da el propio Samuel, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia de Saúl fue considerada un acto de rebelión, pecado e idolatría. Pero Saúl pensaba que hacía bien.
Saúl pensaba que iba a unir los dos rebaños, ¿verdad? La calidad de ambos y que iba a sumar, pero no era lo que el Señor le había mandado. Entonces, la segunda respuesta viene de la confesión de Saúl, y que dice, ¿verdad? En el verso 24, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y sus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz, en el versículo 24. Saúl reconoció que su sacrificio fue una transgresión, un pecado, y que desobedeció a Dios por temor al que dirán. En otras palabras, prefirió agradar a la gente antes que a Dios. Si lo ponemos todo junto, vemos varias razones por las que la obediencia a Dios es mejor que ofrecer sacrificios y ofrendas. La desobediencia es una forma de rebelión. La desobediencia es pecado. La desobediencia es una especie de idolatría. La desobediencia menosprecia la palabra de Dios y la desobediencia busca agradar a las personas antes que a Dios. Aún hoy en nuestros intentos humanos de aparentar devoción, a veces caemos en la tentación de cumplir con ciertos deberes religiosos en lugar de obedecer verdaderamente a Dios. Incluso acciones buenas como dar dinero, obras benéficas, asistir a servicios religiosos o hacer oraciones públicas no son tan importantes para Dios como la obediencia a sus mandamientos. Jesús también criticó a los líderes religiosos de su tiempo, ¿verdad? Eso lo encontramos en Mateo 6 y menciona 3 prácticas comunes como ayuno, oraciones públicas y limosnas, que muchas veces se hacen más por aparentar que por honrar a Dios. El Señor ve nuestro corazón y conoce la intención de nuestro corazón. Tal como en 1 Samuel 15, el problema no está en las ofrendas en sí, sino en la desobediencia al mandato de Dios y el deseo de aprobación humana por encima de la aprobación divina. Y por el otro lado tenemos el ejemplo perfecto en Mateo 3:17, ¿verdad? De cómo es un ejemplo perfecto de obediencia al Señor, en el Señor Jesús, y cómo el Padre se agrada de él. Mateo 3:17. Y una voz de los cielos dijo, este es mi Hijo amado, y en él me complazco. El Padre se deleitó en Jesús, ¿verdad? En ese momento que esa parte sucede para el momento de su bautizo en agua. Y él dice, este es mi Hijo amado, en él yo me complazco, en él yo me deleito. Y pues volviendo, ¿verdad? Entonces a nuestro tema del deleite, que pues ya vimos que es en ambas vías, en dos direcciones. El deleite no puede ser en una sola vía. Claro que es hermoso, claro que sí, encontrar mi deleite en sus mandatos, ¿verdad? En el servirle, en congregarme, en estar en su presencia. Pero más importante aún es asegurarme ser de deleite para él. Así que les dejo esa pregunta para que mediten y respondan ustedes mismos. ¿Estoy siendo de deleite para Dios? Y eso es lo que tenía para ustedes esta noche.